Queridos amigos, queridas amigas, siempre será para nosotros un privilegio que te conectes y que seas parte de este momento de estudio de la Palabra de Dios. Este es tu programa Diálogo Abierto y nos disponemos a abrir la Palabra del Señor, a estudiarla y entender cuál es la voluntad de Él para nuestra vida, qué es lo que Él quiere de nosotros, pero también qué es lo que Él hace por nosotros, porque Dios no solo pide, sino que también obra en nuestro favor. Vamos a saludar a nuestra amiga Yolanda Silva García. Un gran abrazo para ti, Yolanda, que el Señor te bendiga. A Robert Cercado. Vamos a saludar también a Delta Fanny Quispe desde Moquegua. Un gran abrazo, que Dios te bendiga muchísimo. A Luz Loredo, aquí en Lima está ella, que Dios pueda bendecirte también, Luz. Shirley Casilla desde Cusco, un gran abrazo para ti, que el Señor pueda bendecirte y acompañarte. También a Felipe Huancawiri, Dios te bendiga. A Celia Ginés, a Ana Cecilia desde Puno, a Alberto Vázquez, a Kelly Morales y a Julia Cama. Espero que puedas identificarte con alguno de estos nombres, porque aun cuando nosotros no te conocemos, aun cuando nosotros no sabemos exactamente dónde estás, en qué ciudad estás, el Señor te conoce y el Señor ha permitido que de alguna manera ese Dios que te ama, que ha dado su vida por ti, ese Dios que te trajo a la existencia, ha permitido que tú te conectes a este programa. Quédate hasta el final, porque algo Dios quiere decirte con seguridad. Algo Dios quiere hablar para ti en esta oportunidad. Vamos a entonar nuestro himno. Como siempre, necesitamos cantar. Los hijos de Dios cantan y en esta ocasión también cantaremos. Así que cantemos juntos este bonito himno. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Promesa y la sabré guardar. Mi gracia es suficiente en tu necesidad. Mi amor será el ancla que te hará firme aquí. Es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no. Y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Oh sí, también prometí
secar cada lágrima. Oh, te prometí que iba a preparar lugar y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti. Hacia atrás, aún en las tinieblas, yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa que te hago a ti. El Señor nos ha prometido acompañarnos en cada momento y circunstancia de la vida. La promesa, este hermoso canto nos recuerda eso, nos recuerda que aun cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, aun cuando estemos en situaciones muy complejas y difíciles, el Señor nunca nos ha dejado, el Señor va con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y así es. Yo no sé cuál es tu situación, pero no dudes. Ahí donde tú estás, la santa presencia de los ángeles está a tu alrededor. Cree firmemente en eso. Y también cree que la santa presencia de Dios el Espíritu Santo está contigo, acompañándote en cada momento. Ya estamos casi llegando al cierre, al final de este trimestre, y ya está con nosotros también nuestro invitado para esta ocasión, el pastor y doctor Jorge Reyes, para estudiar la lección 12. Bienvenido, un saludo a la audiencia. Gracias, Pastor Benjamín, un gusto saludarlo, también a cada uno de nuestros amigos que están conectados en este momento. Estamos gustosos de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Bueno, no es la primera vez que nos acompañas, ¿no es cierto? Yo creo que ya es varias oportunidades que estás acá y nos alegra de que estés. Siempre es una alegría conversar contigo, Jorge. Es un privilegio también estudiar la palabra de Dios en esta ocasión. Pero para estudiar la palabra de Dios necesitamos orar, ¿no es cierto? Así es. Así que, ¿puedes guiarnos en la primera oración, por favor? Vamos a orar. Querido Padre, en este momento queremos agradecerte porque nos permites abrir tu palabra para repasar lo que hemos estudiado durante la semana. Que podamos, Señor, de manera especial aplicarlo a nuestras vidas. Acompáñanos y toca los corazones de tanta gente que te necesita en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. El título de la lección de escuela sabática, morir como una semilla, ¿no? Y el texto central, Juan 12:24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A quién hace referencia todo este grano que muere, que lleva fruto, morir como una semilla? ¿De quién se está hablando acá? Bueno, el Señor Jesús está usando aquí una figura interesante que tiene que ver con lo que pasa en la naturaleza, para poder aplicar luego a lo que debe suceder en nuestra vida, y lo que tiene que ver con uno de los temas que a muchos quizás nos pone nerviosos, que a muchos quizás nos pone un tanto preocupados cuando tenemos que hablar de sumisión. Y Jesús de eso está hablando aquí, de someternos, ¿no? Está hablando claramente de lo que significa tener una vida de servicio, de tener una vida de sometimiento. Y en ese contexto aquí, que está en San Juan capítulo 12, versículo 24, ustedes pueden ver que unos griegos vienen a buscar a Jesús. Luego quien va a acercar a los griegos a Jesús está aquí Felipe,
está Andrés, y le van a contar a Jesús que han llegado para buscarlo, y Jesús le responde que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estaba hablando del mismo. Del mismo. Del mismo. Estaba hablando de cómo él había venido a este mundo para someterse, para ser sumiso, para entregarse, para poder mostrar que para desarrollar, para crecer, primero hay que morir. Eso es lo que quería Jesús mostrarle no solamente a ellos, sino también quiere mostrarnos a nosotros. Y creo que es la lección más valiosa. El apóstol Pablo en Filipenses, capaz podemos leer ese pasaje, Filipenses 2, 5 al 8. Es un pasaje muy especial. El apóstol Pablo muestra cómo el Señor Jesús de alguna manera modela esto que estás mencionando tú, ¿no? De esta entrega total, esta sumisión total para beneficio de otros. Es como la semilla que muere para que pueda dar a luz vida, ¿no? Exacto. Por eso que Pablo, como usted dice, como dices Benjamín aquí en Filipenses 2, dice ahí, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo Jesús nos está enseñando que para que nosotros tengamos vida, Él tenía que morir. Que para que nosotros podamos ser restaurados, Él tenía que entregarse. Se despojó, dejó a un lado su posición de divinidad, vino como hombre a esta tierra, se sometió y luego tuvo que ir hasta la muerte, y no cualquier muerte. Dice Pablo, aquí lo destaca, ¿no? Dice aquí en el versículo 8, y muerte de cruz. La peor de todas. La peor. Es interesante cómo Dios, haciendo todo un trabajo de descenso, ¿no? O sea, se desciende, se rebaja, para llegar hasta nosotros y darnos la posibilidad de la salvación. Exacto. Y él lo ilustra con este versículo que hemos leído en San Juan 12, 24, de que cuando cae una semilla, tiene que morir para que pueda recién salir quizás la primera plantita. La semilla tiene que morir, revienta, se abre y empieza a salir la plantita. Luego cuando empieza a salir la plantita, empiezan a salir ahí todo lo que tiene que ver con la flor, pero para que salga el fruto, los pétalos que están rodeando esa flor tienen que morir, porque si no mueren, no sale el fruto. Claro. Entonces, todo ese proceso siempre, primero muere la semilla, luego crece la planta, luego sale la flor, luego mueren los pétalos y sale recién el fruto, lo que tanto uno estaba esperando. Todo ese proceso es lo que Jesús también está mostrándonos cuando vino a esta tierra, dejando a un lado toda la comodidad, toda la posición en el cielo como Dios para hacerse hombre. Bueno, a mí me llama mucho la atención también el versículo 25 de Juan 12, ¿no? Porque luego de decir él, hablar de este grano que tiene que caer, dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá, ¿no? Y luego dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Bueno, es un poco complejo ahí el hecho del que aborrece su vida, pero en la primera parte vamos ahí analizando. El que ama su vida, la perderá. Bueno, muchas veces no estamos dispuestos a dejar todo lo que somos. A veces estamos pidiéndonos, Señor, moldea mi vida, Señor, transforma mi corazón, Señor, hames mejor. Quiero ser una persona diferente. Estamos orando así y a veces no estamos dándonos cuenta que estamos pidiendo le estamos pidiendo a Dios que abandonemos totalmente todo, que dejemos todo y que nos volvamos nada. Y a veces estamos pidiendo algo, pero mientras tanto mi corazón o mis deseos y mi vida muestra algo diferente. Totalmente diferente. Le digo a Dios, sométeme, pero por el otro lado no estoy dispuesto a cumplir la voluntad, pase lo que pase. Y cuando dice aquí en el versículo 25, el que ama su vida,
y no está dispuesto pues a entregarse, pues indiscutiblemente no va a experimentar el fruto final, ¿no? Pero Que es la vida eterna. el mundo entero dice que hay que amar nuestra vida, ¿no? O sea, porque uno tiene que amarse y tiene que amar la vida, ¿no? Y justo ahí está el meollo, ¿no? Tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestro orgullo, y muchas veces estamos amando más nuestra posición, más nuestras cosas, más que nuestra propia vida, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Entonces Dios quiere que abandonemos, así no entendamos al 100%, hemos visto en las experiencias anteriores a las lecciones que hemos estudiado más atrás, Job, hemos visto la vida de Pablo mismo, de otros personajes que llegan a entender, como Elías también, que se vio la semana pasada, que hay que someterse a Dios y avanzar pase lo que pase. Claro. Ahora, viéndolo en el contexto de lo que dice Pablo, capaz también podría estar haciendo referencia a este hecho de no pensar que yo soy el centro, ¿no? Sino trabajar en beneficio de los demás. Porque a veces nuestro gran problema también tiene que ver con el hecho de que yo creo que todo gira en torno mío, ¿no? Si no me miran, si no se preocupan, todo está en torno a mi persona, y entonces vivo muy preocupado porque requiero cierto tipo de atención. Y entonces preocuparse mucho por uno. ¿Podría ser algo así? En muchas ocasiones creo que sí, porque a veces nosotros estamos tan concentrados o sometidos o así tan metidos en querer cuidar que todo salga bien en nuestra vida a cuesta de otros, no importa lo que pase con los demás, y a veces estamos concentrándonos no solamente en nosotros, sino en todos los que nos rodean, nuestra misma familia y todo. No está mal, no está mal, pero está mal cuando eso nos hace alejar totalmente de Dios, volviéndonos egocéntricos, volviéndonos orgullosos, volviéndonos a personas que aparentemente queremos lo mejor, pero estamos sometidos a nuestros propios caprichos y deseos. Claro, eso porque es lo podemos que ocurre. estar muy preocupados por nosotros y a veces atropellando incluso a otros, ¿no? Exacto, y por querer lograr nuestras metas, pase lo que pase. Claro. Y Dios, muchas veces podríamos decir, ¿Dios conoce el futuro? ¿Sabe lo que va a pasar? Sí. Y Dios conoce que si yo paso por estas cosas voy a sufrir, voy a pasar por momentos duros y difíciles. Sí. Y entonces, ¿por qué Dios permite que pase todo eso en mi vida? Porque Dios nos ama. Creo que la lección de todo este trimestre, ya estamos casi llegando al fin, nos está mostrando cuán inmenso es el amor de Dios por nosotros, que quiere moldearnos en el crisol de esta vida. Y muchas veces hay cosas que van a venir cuando menos lo imaginamos. Hay momentos duros que vamos a pasar. Yo sé que todos los que están escuchando la lección acá no tienen la misma experiencia todos. No puedo yo decir que lo que yo enfrento como duro, el otro también tenga el mismo efecto. Quizás para él es un poco menos, para el otro quizás es un poco más, o para sí de manera diferente. Pero Dios permite ciertas cosas conforme a lo que necesitamos para aprender a someternos. Porque vuelvo al punto de la lección, sumisión. Y a veces somos duros para someternos. Difícil es el ser humano, pues. Es que mucho pensamos en nosotros. Imagínate, someterse no es una palabra muy vamos a decir, con un sentido positivo hoy en día, ¿no? Someterse tiene un sentido hasta negativo hoy en día. Sí, lo toman a mal muchas personas. Dicen, ¿por qué tengo que someterme? ¿Por qué tengo que, entre comillas, obedecer lo que eso dice? Yo puedo con mi propia vida elegir lo que a mí me venga en gana. Ese es el detalle, ¿no? Y en el término bíblico, someterse tiene que ver con el Espíritu de Cristo, tiene que ver con servicio, tiene que ver con entrega. Y es interesante que el Señor Jesús no solo se somete al Padre, sino que se somete a la humanidad, ¿no? Hasta el punto de que deja que lo claven en una cruz. Cuando pienso en eso, pienso en lo extremo que fue el sufrimiento de Cristo y la elección me llama la atención a eso y dice, y nosotros habremos sufrido al menos la mitad de lo que sufrió Jesús. Yo creo que no, y a veces estamos reclamando tanto, ¿no?
Bueno, es interesante, ojalá que nosotros podamos aprender de esas lecciones del Señor Jesús. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, ¿no? En el capítulo 12 nosotros encontramos un texto muy famoso, conocido, memorizado por muchos. Los primeros versículos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocer la voluntad de Dios en medio de las crisis y las dificultades, conocer la voluntad de Dios nos ayuda a este sometimiento. ¿Cómo evaluamos esto de conocer la voluntad de Dios en este contexto? Bueno, en el contexto que leo aquí del apóstol Pablo, conocer la voluntad de Dios tiene que ver con mi entrega diaria, mi estudio de la palabra del Señor. Tiene que ver, como dice aquí Pablo, para que sea renovada mi mente, mi entendimiento, para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tiene un punto central, que presentemos nuestra vida en sacrificio vivo. Yo creo que el centro de esos dos versículos es esa frasecita que dice presentarnos como sacrificio vivo. O sea, para conocer la voluntad de Dios yo necesito poner mi vida como un sacrificio vivo. Vivo. Y alguno dirá, y pastor, ¿qué sacrificio vivo? ¿No? Y justamente es estar dispuesto a avanzar conforme a la voluntad de Dios y decirle, Señor, avanzo conforme a lo que tú me muestres, conforme a tu voluntad, ocurra lo que ocurra. Yo quisiera contar aquí quizás una experiencia, ¿no? Para que más o menos entendamos algunas cosas, ¿no? Y en esto del crisol, que es todo el contexto de la lección, ¿no? Yo estuve durante muchos meses con la preocupación de la salud de mi padre, por ejemplo. Yo no sabía en qué momento podría ocurrir su descanso. El desenlace, ¿no? Ya el médico nos había dicho en cualquier momento puede, ¿no?, darle calidad de vida. Y fue un fin de semana que tenía que viajar a un lugar para una capacitación de jóvenes. Y conversaba con mi madre y mi madre me dijo, mira, tu papá está mal. Y yo dije, Señor, ahí lloré, ¿no? Señor, ¿viajo? No viajo. Ya estaba en la agencia. Claro. Le digo, Señor, ¿cómo es tu camino? Esta vez saldremos de esto como las otras veces, porque ya me había pasado un mes o 2 meses antes, cuando viajé para Semana Santa a Cajamarca, y también me dijeron que estaba mal, pero me fui toda la semana, regresé y todavía mi papá estaba ahí todavía estable, ¿no? Bueno, regular, delicado de salud, pero estable. Y dije, quizás esto será como las anteriores. Me fui. Y el sábado por la mañana entra la llamada de mi madre avisándome que había descansado papá. Y yo dije al Señor en ese momento, ¿por qué tuvo que ocurrir cuando yo estoy lejos, cuando estoy de viaje? ¿Por qué? A veces nos preguntamos así, todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Por qué las cosas no siempre salen como quizás uno lo quisiera? Y Dios dice, hijo, las cosas van a suceder como es mi voluntad. Y tú yo escuchaba como que la voz de Dios me decía, tú has tenido que irte, allá tenías que escuchar las noticias, tenías que venir de viaje de regreso. Uno va escuchando la voluntad de Dios, uno va orando y va entendiendo que Dios dice, así tenía que ser, hijo. Porque los desenlaces nos ayudan a entender mejor cómo tenemos que crecer en nuestra experiencia cristiana. Ahora, no es fácil eso, ¿eh? No es fácil porque lógicamente el ser humano podría decir, pero no tiene sentido ir hasta allá, para allá, escuchar la noticia, volver. Pero capaz al final eso ayudó mucho también en la asimilación de la situación a tu persona. Me hizo pensar mucho todo el camino de viaje de regreso, orar, pensar en todo lo que fue mi padre, mis hermanos, mi madre. O sea, Dios
creo de todo corazón que Dios fue renovando muchas cosas en mi mente que quizás no hubiera entendido cuando hubiera estado muy cerca. Es lo que yo he percibido hasta ahora, ¿no? Por eso digo que Dios tiene sus planes y nosotros tenemos que entregarnos. Cuando me entregué es porque tenía que viajar. Dije, no, son las cosas del Señor, viajé. Y el Señor me dice, así se va a cumplir. Este es el camino, este es el paso. Tienes que estar dispuesto a recorrer el camino que yo te voy a mostrar. Yo entiendo en esto de que el Señor va renovando, que el Señor va permitiendo situaciones que nos permiten crecer en nuestra preparación para el cielo, en nuestra fe y de manera especial en nuestra relación con Él. Yo lo entendí así. Hay cosas que a veces no le esperamos así tan lejos como estoy contando, ¿no? Pero Dios se encargó de enseñarme algo. Y yo lo cuento por experiencia a todos los amigos que están ahí, porque quizás más de uno de ustedes ha perdido a un ser querido estando lejos. Y alguno dice, pero ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué lo otro? Yo les diría a ellos que Dios sabe, Dios entiende, Dios escucha. Y Dios sabe qué es lo mejor en ciertas situaciones. Él siempre Amén. Será lo mejor. Amén. Gracias por compartir también este momento tan sensible, porque esto ha pasado hace poco, no es mucho tiempo, y gracias por compartirlo, Jorge, con nosotros. Hay una frase aquí en la lección de escuela sabática que a mí me llama la atención. Dice, Dios permite que los crisoles a veces llamen nuestra atención. O sea, no necesariamente Dios nos está llamando la atención, sino que Dios, como tú decías, nos da un tiempo para que nosotros reflexionemos, pensemos, pasemos un momento de comunión más estrecho con Él, ¿no? Y que es lo que a veces necesitamos en este mundo. Conocer la voluntad de Dios no es fácil, no es sencillo. En la experiencia bíblica nosotros encontramos, por ejemplo, a Samuel, jovencito Samuel, ¿no? Un niño en realidad, Sí. ¿no? Escuchando la voz de Dios cuando lo llamaba, lo invitaba, ¿no es cierto? No todos tenemos esa experiencia. Sería bonito que todos tengamos esa experiencia, ¿no? Que Dios nos hable de forma directa. Sí. Pero no todos tenemos esa experiencia. Entonces, ¿cómo de alguna manera podríamos nosotros disponernos a escuchar la voz de Dios? Si incluso para Samuel era complejo, no estaba muy claro quién le estaba hablando, pero para él también era complejo. Pero ¿cómo podríamos disponernos? ¿Qué podemos hacer para que de alguna forma nosotros escuchemos más claramente la voz de Dios? Bueno, yo entiendo aquí en esta parte de la lección de escuela sabática que Samuel, cuando escuchó el primer llamado de Dios, aquella noche que estaba durmiendo plácidamente, cómodamente, se levantó para correr e ir a Elí. Y Elí le dijo, no, vete a dormir, no, yo no te estoy llamando. Segunda vez, tercera vez, ¿no? Hasta que Elí se dio cuenta. O sea, Samuel no se dio cuenta. Él no se dio cuenta, Elí se dio cuenta. A veces hay cosas externas que nos va a mostrar a través de instrumentos que el Señor tiene para mostrarnos que Dios de alguna manera nos está hablando. A veces Dios nos puede hablar a través de nuestra propia esposa. Claro. Sí. A veces Dios nos puede hablar a través de nuestros padres, los solteros que están acá. O Dios nos puede hablar de algún hermano o anciano de iglesia, un amigo, un amigo, un pastor. Incluso a veces hasta un desconocido Dios puede usar para hablar, ¿no? Porque Dios usó hasta un animalito para hablar con uno de sus profetas, ¿no? Y hasta Dios puede usar a gente, diríamos, impía o pagana como Nabucodonosor. Y para comunicar el futuro. Para comunicarle el futuro. Dios tiene unos medios sorprendentes, ¿no? Pero finalmente, a través de esos medios, nosotros deberíamos, como Samuel, estar dispuestos ahora sí a responder a ese llamado, porque ahora Samuel regresó, fue a su cama y estaba preparado para que si escuchaba otra vez la voz, seguir la indicación de Elí. Si te vuelve a llamar, ahora levántate y dile, aquí mi Señor, te escucho, heme aquí, ¿no? Y entonces ahí vino la parte de escuchar cómo Dios se comunica con un niño, a diferencia de los hijos de Elí, que no estuvieron dispuestos a escuchar ni a Dios ni a su propio papá terrenal, ¿no? No quisieron
la voz de Dios no fue escuchada por estos muchachos. ¿Y por qué no fue escuchada por estos muchachos? Y aquí viene para que muchos que están escuchando a través de estos medios entiendan. Cuando nosotros estamos absortos en nuestras pasiones, en nuestros pecados, en nuestras propias cosas, tan lejos estamos de Dios que ya no percibimos el llamado del Señor o su amonestación. Estos muchachos estaban tan absortos en sus pasiones y en sus delitos que a pesar de que su padre les dijo, no quisieron escuchar la voz de Dios. Ahora, Elí también tuvo parte de la culpa, ¿no? Porque Elí tampoco fue firme para poder decirle, así es la voluntad de Dios y así tienen que cumplirlo, sino que se complació en permitir que sus hijos avanzaran y no tuvo la mano firme suficiente para poner las cosas en su lugar. O sea, ahí hay un triángulo, ¿no? Hijos y papá, que finalmente no estuvieron dispuestos a obedecer lo que Dios decía, ¿no? Pero ahí capaz para complementar este razonamiento que estás mostrando, Jorge, en el caso de Samuel, los padres tuvieron que influir de alguna manera para que él tenga esta disposición a escuchar, ¿no? Exactamente. A Dios. Justamente con el contraste con el papá Elí, con sus hijos, que no contribuyó como debe de ser, como dices tú, Benjamín. Ciertamente la mamá tuvo mucho que ver cuando crió a su hijo antes de traerlo para entregarlo para el servicio completo a Dios. Sí. O sea, los padres cumplimos un rol importantísimo. Muy interesante y profundo e importante en la crianza de nuestros hijos para que estén dispuestos a ir por los caminos de Dios. Sí. Mire, queridos amigos, qué interesante. Estamos en una conversación muy interesante porque en realidad tú, si ya tienes hijos, cumples un rol fundamental para que ellos puedan escuchar la voluntad de Dios en medio de las crisis, en medio de los problemas. Saber qué es lo que Dios quiere para nosotros es importantísimo. Saber qué es lo que Dios está buscando con nosotros es importantísimo. Y como padres podemos hacer nuestra parte para que nuestros hijos puedan escuchar más claramente la voluntad de Dios. Es el momento de hacer una pequeña pausa para que puedas mirar un video relacionado con la Universidad Peruana Unión. Espero disfrutes de este video. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listas para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Queridos amigos, este es el lugar donde nosotros estamos grabando. Este es el lugar donde nosotros estamos produciendo estos programas y también te invitamos a que participes, que vengas a este lugar. Capaz alguna vez acá se realice un seminario, se realice un encuentro especial. Nos gustaría que seas parte de todas las actividades que se hacen aquí en la Universidad Peruana Unión. También te invitamos a que te suscribas al canal, también te invitamos a que compartas el enlace, que seas parte de esta comunidad, de esta familia de diálogo abierto, un momento en el que estudiamos la palabra de Dios, en el que
encontramos fortaleza, esperanza y también la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estás invitado entonces a visitar las instalaciones de la Universidad Peruana Unión. Estábamos hablando de Samuel y cómo él llegó a conocer la voluntad de Dios gracias a la intervención de sus padres, gracias a la intervención de otras personas que están a su alrededor cuando era pequeño. Es importante saber la voluntad de Dios, decíamos nosotros, pero la voluntad de Dios hoy en día la encontramos revelada en su palabra, ¿no? Ahí está. ¿Por qué es peligroso ignorar la voluntad de Dios revelada en su palabra? Dejar a un lado la palabra de Dios es actuar y avanzar conforme solamente a la capacidad o sabiduría humana. Y eso es lo más peligroso que puede ocurrir. Y justamente eso es lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Si nosotros nos fijamos, amigos, a veces lo dejamos pasar por alto porque se ha vuelto algo tan común, Benjamín, se ha vuelto algo tan normal el desarrollo de nuestra sociedad que pensamos que así está bien. Pero si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de cosas que ocurren en nuestra sociedad son producto de personas que están viviendo sin Dios. Por eso hay inmoralidad, por eso hay delincuencia, por eso hay muertes, por eso hay tanta desgracia, porque el hombre que vive sin la palabra de Dios y sin la dirección de Dios va en camino a la muerte. Necesitamos tener la palabra de Dios siempre presente en nuestras vidas para vivir. El Señor Jesús dijo eso también, ¿no es cierto? Que sus palabras son vida, ¿no? Que nosotros si las tomamos en realidad vamos a tener vida eterna. Pero no somos nosotros los únicos que a veces vamos en contra de la palabra de Dios. En la Biblia también encontramos experiencias de personas que han ido en contra de la palabra de Dios, que se han dejado llevar por sus propios sentimientos. Uno de ellos es Saúl. ¿Qué nos puedes hablar de Saúl? Saúl. Saúl es uno de los reyes, el primer rey de Israel que comenzó, digamos, aparentemente bien, ¿no? Todo estaba ok, era el más alto, el más simpático, el más bello, lo pusieron como rey. ¿Qué es lo que ocurrió con nuestro amigo Saúl en aquella ocasión en que se le dio una orden y que tenía que esperar que llegara el sacerdote para poder hacer el sacrificio antes de ir a la batalla contra los enemigos? Pero como todo el pueblo empezaba a inquietarse, no llegaba el profeta y sacerdote, estaban inquietos. Entonces Saúl dice, vi que mis tropas se dispersaban. Y esa primera frase, vi, es lo primero que destaca la lección aquí, ¿no? Y cuando dice vi, está dando su propia opinión, su opinión personal. Vi que mis tropas se dispersaban. No está Samuel, no llega, ya, vi. Primer paso, vi. Segundo paso que destaca la lección, me dije. Me dije a mí mismo, los filisteos van a venir en contra nuestro, ¿no? Así que tengo que ir pensando cómo resolver la situación. Entonces me dije. Entonces está poniendo soluciones él solo. Y 3, y esto hasta dónde llega el ser humano, me esforcé. Y cuando dice me esforcé, ¿qué hizo? Ofrecí sacrificio. O sea, él tomó el lugar ¿de quién? De Samuel, del sacerdote. O sea, reemplazó la función de un líder religioso. Vi, me dije, me esforcé. Y si nosotros pusiéramos eso en el tapete quizás del liderazgo humano o quizás del liderazgo de esta sociedad, los líderes humanos lo aplaudirían. Excelente, has tenido iniciativa propia, te has esforzado, ¿no? Qué bien, excelente, adelante. No, pero esa no era la voluntad de Dios, ¿no? Él tenía que esperar, ¿no? O sea, no se trata de hacer algo que puede hasta parecer bueno, sino se trata de obedecer a Dios. Desde el contexto claro y contundente y bíblico, humanismo, materialismo, al 100% vi, me esforcé, me dije a mí mismo, ahí no hay Dios para nada. Dejó su relación con Dios para tomar sus propias decisiones. Bueno, ese vi también podría estar relacionado con sus sentimientos, ¿no?
Ese hecho de yo me dije, o sea, yo razoné, yo pensé. Ahora, no está mal, los sentimientos son positivos. Razonar es positivo también. Y luego el hecho de yo me esforcé, o sea, hacer también es positivo, ¿no? Todo esto es positivo. Yo tengo que razonar, tengo que evaluar, ¿no? Y luego tengo que hacer las cosas. Pero todo esto resulta siendo malo en el caso de Saúl. En el contexto de Saúl, y no solamente en él, sino de cualquier persona que pueda estar escuchando ahorita acá y en la sociedad, ¿por qué se constituye en malo? Porque confiamos sencillamente en la vista humana. No, el hecho de esforzarme es buscar también que Dios me indique qué camino seguir. Y él sabía que tenía que esperar a Samuel. Se le había dicho bien claro. O sea, él tenía las indicaciones. Ese me esforcé, entre comillas, que presenta aquí la lección, yo lo veo más para excusarse delante de Samuel por qué avanzó antes que llegara él. Porque él sabía, y muchos a veces conocemos, qué es lo que dice la palabra de Dios, pero finalmente a veces tomamos nuestra propia elección. A pesar de que podemos estar conociendo muchas cosas, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y ese fue el problema de Saúl. Y acá dice, todos hemos hecho esto, dice, en algún momento. Dice, confiamos en la vista humana, lo que nos lleva a confiar en el pensamiento humano y lo que nos lleva a confiar en los sentimientos humanos. Y luego actuamos sobre la base de estos sentimientos. O sea, cuando no estamos aferrados a Dios y solo actuamos bajo nuestros propios sentimientos, ahí viene el gran error. Como tú dices, no hay nada malo en esforzarme, en tomar mi decisión. Es más, la palabra de Dios dice que nos esforcemos. Exacto, ¿no? Esfuérzate, sé valiente. Dice. Pero cuando solo nos lanzamos, vamos a decir así, o nos sumergimos solo en nuestros propios sentimientos, ahí viene el problema. O también tal vez, porque el texto ahora que viene a mi mente es, esfuérzate, sé valiente, pero ahí cuando a Josué se le habla esto, el contexto, porque se le repite varias veces esto, es esfuérzate para hacer la voluntad de Dios. Y Josué sé siempre valiente para hacer la voluntad. Medita en el libro que yo te estoy dando todo el tiempo. El problema acá era que parece que Saúl se esforzó, pero no para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Para hacer lo que él quería. Para hacer lo que él quería, porque la voluntad de Dios había sido de forma expresa y clara dicha para él, ¿no? Josué siempre buscaba, antes de ir a un lugar, antes de ir a tomar Jericó, Señor, ¿qué debo hacer? Antes de ir a Jai, Señor, ¿qué debo hacer? Siempre Josué buscó, y Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, Josué 1:9, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Pero ese contexto es diferente, porque Josué siempre consultaba antes de avanzar. Claro. Y se esforzaba conforme a lo que Dios le mostraba. Ahora mira, acá hay una pregunta un poco compleja, ¿no? Dios sabe todo. Y Dios sabía que Saúl también, en algún momento, era un hombre que iba a cometer errores. Él conocía todas estas cosas. A pesar de eso, Dios lo llama. A pesar de eso, Dios lo usa. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios, a pesar de que somos mal nosotros, o es que nos da una oportunidad, una chance para tal vez tratar de mejorar? ¿Cómo miramos eso? Bueno, yo veo la inmensa misericordia de Dios y las oportunidades que nos da a todos. Y se la dio a Saúl. Y también pienso en David, después más adelante, y luego en Salomón, ¿no? Si tendríamos que hablar de las historias de esos primeros 3 reyes, tenemos que hablar de cosas muy parecidas, ¿no? Dios le dio la oportunidad a Saúl. Saúl no supo aprovechar esas oportunidades y las desperdició. Fracasó, pero Dios se lo otorgó. Y en este tiempo también Dios nos da a nosotros eso mismo. Y muchas veces las condiciones de la vida que enfrentamos nos quieren corregir y a veces nosotros no estamos permitiendo que Dios nos corrija como debe de ser, ¿no? Saúl no permitió ser corregido y ser moldeado como debería ser moldeado y finalmente sabemos cómo termina su historia, ¿no? Es muy diferente la historia, por ejemplo, que nosotros encontramos en Esdras, en Zacarías, ¿no? Donde de alguna manera cuando Dios les manda para poder hacer una obra especial ahí en Jerusalén, ellos
van a hacerlo y Dios le dice, no, no es con fuerza, no es con ejército, no, sino es con mi espíritu, ¿no? Y parece que ellos sí están más dispuestos a hacer lo que Dios les había pedido para completar una obra bastante especial también. No fue fácil. Uh-huh. Tuvieron muchos enfrentamientos. Uh-huh. Fueron desafiados muchas veces y se podrían haber desanimado para seguir la reconstrucción. Uh-huh. Muchas veces tuvieron que estar con una mano en los materiales de construcción y con otra mano con la espada, porque tenían que estar atentos a que algo podría venir. No fue fácil, pero como tú dices, la diferencia fue que estuvieron dispuestos a avanzar conforme el Espíritu del Señor les mostraba. Esa fue la diferencia, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque con una mano la espada, con la otra mano en el trabajo. Sí. Y el texto bíblico es claro, así Sí. lo dibuja, ¿no? Sí. Pero todo para obedecer al pie de la letra lo que Dios les estaba indicando. Estuvieron dispuestos a avanzar pase lo que pase. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender a muchos seres humanos. Y la lección justamente recalca esto esta semana, ¿no? Que tenemos que estar dispuestos a morir Uh-huh. si queremos crecer. Que tenemos que estar dispuestos luego, cuando morimos, a ser resucitados y fructificados por Dios. Y luego tenemos que llevar al punto de confiar tanto en Dios, en ese proceso que el Señor nos ha permitido morir, luego levantarnos para crecer. Y ahí aprendemos a confiar tanto en Dios que estaremos dispuestos a ir hasta el final en los planes que Él tiene para nuestra vida. Bueno, morir no es lo que uno quiere, ¿no? No quiero. Pero morir hay veces, no en el sentido literal y físico, Sí. sino morir hay veces a nuestros sueños, Exacto. morir a nuestro deseo de defendernos, morir hay veces a nuestros ciertos, a nuestras ciertas ilusiones, ¿no? Uh-huh. También es difícil, pero cuán importante puede ser eso para conseguir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo aquí, Benjamín, algo que me llamó la atención. Uh-huh. Dice aquí, porque todo esto tiene que ver con sumisión, Benjamín. Vuelvo al punto de esa palabrita clave en toda esta lección, Uh-huh. ¿no? Dice, la sumisión de los más profundos deseos de nuestro corazón es quizás lo más cerca que podemos llegar de la comprensión de la cruz, nuestra propia experiencia de la crucifixión, aunque muchísimo menos que la de nuestro Salvador, pero nos da, sin embargo, la oportunidad de comenzar a conocerlo en la comunión de sus sufrimientos. En cada forma de nuestro propio sufrimiento, Él nos llama a entrar en esa comunión. Uh-huh. Interesante. Someternos a Dios es morir al yo, ¿no? Exacto. Y es eso lo que nosotros necesitamos en realidad. Es lo que Dios quiere hacer diariamente. Por eso de los crisoles de nuestra vida, ¿no? Para morir al yo. Bueno, queridos amigos, estamos ya cerrando este episodio, cerrando este programa y esperamos que por la gracia de Dios, cuando en tu vida llegue este dolor de morir al yo, hay veces vemos que algunos sueños tienen que morir, algunos deseos, sentimientos, algunas aspiraciones tienen que morir. Hay veces es necesario que mueran para dar lugar a que el sueño de Dios se haga realidad en nuestra vida. Y si ha de morir algo que debe morir para que Dios haga realidad su sueño en nuestra vida, ojalá estemos dispuestos a que esto ocurra en nuestra existencia. Vamos cerrando, siempre estamos agradecidos, Jorge, por tu participación, gracias por estar con nosotros. Bueno, quisiera compartir, Benjamín, con nuestros amigos esta oración que llamó mucha mi atención para cerrar este punto de la lección. Uh-huh. Dice, Padre, someterme a ti parece arriesgado, uh-huh, porque serás tú, no yo, quien dirija mi futuro desde ahora en adelante. Enséñame a confiar en tu bondad y tu fidelidad. Toma todo lo que soy y tengo para que tú y tu reino sean glorificados en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gusta mucho esto, que Dios dirija nuestro futuro. Aun cuando parece arriesgado, es lo mejor que podemos hacer. Exactamente. Someternos a Dios, morir al yo y que Él haga realidad sus sueños en nuestra vida. Amén. Queridos amigos, estamos cerrando su programa Diálogo Abierto
Y te invitamos a que hagas esta oración, te invitamos a que tú rindas tu vida al Señor, a que mueras al yo, y con seguridad Dios hará grandes maravillas en tu vida. Vamos a orar, por favor, acompáñanos orando. Padre querido, gracias te damos por la vida que nos das, gracias por tu palabra, gracias por el consuelo que tú nos das, gracias porque en medio de las circunstancias difíciles hay veces lo que buscas es que justamente el yo muera para que pueda dar ese lugar a la vida que tú quieres darnos, amén, a los milagros que tú quieres realizar en nuestra existencia. Señor, ayúdanos a someternos a ti, ayúdanos a morir al yo, para que de amén, alguna forma podamos vivir para ti, podamos vivir en ti y podamos vivir para siempre contigo, Señor. Bendice a nuestros amigos que están al otro lado de la pantalla o en la radio escuchando, sé con ellos, por favor, y responde también a sus preguntas, a sus problemas, a sus deseos de su corazón. Sé con ellos, por favor. Te pedimos, Señor, que también te quedes con nosotros. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo para ustedes. Su programa Diálogo Abierto cierra en esta ocasión, pero les espera la próxima semana.